repasar el principio del mensaje, ya que hace ya muchas semanas que hemos visto, ¿verdad?, este texto, pero en Josué capítulo 4 vemos el tema de conmemorativos al Señor, y cómo es que nosotros podemos aplicar eso en nuestras vidas hoy como la gente de Dios. En Josué capítulo 4, vamos a leer el texto entero esta mañana de Josué capítulo 4. Y la palabra de Dios nos dice que cuando toda la gente hubo a cabo de pasar el Jordán, por Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: toma de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levántalas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: Josué, pasa delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas de Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron ahí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos los bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan esas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios,
todos los días. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Dios por este texto maravilloso, Señor, y otra vez tantas lecciones que podemos ver aquí, Señor, para nosotros en este día. Gracias, Señor, por este narrativo y todos los detalles que vemos aquí en este texto. Señor, te pido que nos ayudes, Señor, para abrir nuestras mentes y nuestros corazones para este mensaje y para las aplicaciones que vamos a ver aquí para nosotros y la importancia para el creyente de tener conmemorativos, objetos de memoria en sus vidas, Señor, acerca de tu poder, acerca de tu santidad, acerca de tu palabra, Señor, y en las maneras que tú obras en nuestras vidas. Entonces, gracias Dios por la palabra de Dios esta mañana y te pido que el Espíritu Santo nos ayude en estos momentos, en el nombre de Cristo. Amén. José, voy a pedir que pongas este micrófono también más para la grabación de Facebook Live, porque a veces el sonido no es bastante. Gracias por eso. Ok, entonces aquí estamos otra vez en Josué capítulo 4 y ¿por qué es importante que tengamos y que aprendamos de este texto la importancia de conmemorativos al Señor? Bueno, porque Dios sabe que nosotros a menudo nos olvidamos de lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántos de ustedes ya se han olvidado de la mayoría de ayer? ¿Verdad? Lo que hicieron ayer y lo que dijeron y los pensamientos de ayer y de la semana pasada. ¿Cuántos de ustedes ya se han olvidado especialmente de lo malo, ¿verdad? De lo que ha pasado esta semana pasada? Dios sabe que a nosotros porque del pecado que ha afectado nuestra mente y nuestra capacidad de aguantar las cosas en nuestra mente, nosotros nos olvidamos a menudo de lo que Dios hace por nosotros y en Deuteronomio 6:12 Moisés dio la advertencia a la gente de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Él dijo: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, ¿por qué dar tal advertencia, verdad, si no fuera posible de olvidarnos de lo que Dios hace por nosotros? Entonces, en este pasaje de Josué 4 vemos a Dios mandar a su gente que edificaran un conmemorativo. Entonces ya están en el proceso de cruzar el Jordán. Dios ha dividido las aguas que vimos en capítulo 3, ¿verdad? ¿Y por qué no solo cruzar y ya terminar con la cruzada, ¿verdad? Bueno, aquí Dios para por un momento. Aquí en capítulo 4 tenemos la edificación de esas piedras de conmemorativo que vamos a ver aquí en este texto. Y vimos las semanas pasadas que el significado de la palabra conmemorativo es que recordarse. La palabra ocurre por la primera vez en versículo 7, como hemos leído. En versículo 7 vemos esa palabra conmemorativo y esa palabra significa recordarse. Es un recordatorio. Es algo que sirve como un recordatorio para nosotros. Y debido a nuestra tendencia de olvidar cosas, no es una sorpresa, no debería ser una sorpresa que conmemorativos han frecuentemente tomado una parte importante en la historia bíblica, por toda la Biblia. Vemos varios ejemplos de conmemorativos y la necesidad de edificar y de guardar conmemorativos acerca de lo que Dios ha hecho. Y vimos algunos ejemplos de eso, de Éxodo 12, 14, cuando Moisés, ¿verdad? Él edificó un altar de piedras al Señor en conmemorar el pacto que Dios hizo con Israel y todo eso. Entonces vimos algunas fotos. Aquí tengo las fotos, tal vez aquí, espero que sí. Esta cosa no sirve, ¿no? Aquí vamos. Entonces aquí podemos ver aquí Josué está hablando con los hombres, según esos versículos, 12 hombres escogidos más temprano, y vemos eso en capítulo 3, versículo 12. Habían 2 hombres ya apuntados y tuvieron que devolverse a donde los sacerdotes estuvieron parados en el río, como puedes ver en esta foto, aguantando el arca del pacto de Dios. Ahora, cada uno tuvo que recoger una piedra larga, y no estamos hablando de piedritas, ¿verdad? Estamos hablando de piedras largas que, ¿verdad?, se encontraban en el fondo de los ríos en esos días.
ellos en el agua, y todavía como se encuentran hoy en diferentes ríos. Y cada uno tuvo que recoger este tipo de piedra larga del medio del Jordán y cargarla a la orilla del río donde Israel acamparía en la tierra de Canaán. Entonces tuvieron que llevar esas piedras del medio del Jordán y llevarlas, cargarlas, estamos hablando de hombres fuertes, y llevarlas a la orilla del Jordán. ¿Verdad? Entonces vamos a repasar las 3 razones. Bueno, empezamos con las 3 razones dadas por este paso y por qué es que fue importante que estos hombres tomaran tiempo, ¿verdad?, en medio de cruzar de este evento tan histórico, de pausar, interrumpir la cruzada y tomar el tiempo de recoger estas piedras pesadas y largas para llevarlas al otro lado en la orilla de la tierra prometida. Bueno, primeramente fue un tiempo de Rahab. Fue un tiempo para recordar lo que Dios había hecho, simplemente, ¿verdad? Servían primeramente para recordar lo que Dios había hecho, porque el versículo 7 dice que y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Para siempre. Entonces, tuvo que ser un conmemorativo, ¿verdad?, un recordatorio permanente en los corazones de la gente de Israel. Salmo 111:4 dice, ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordio es Jehová. David escribió más luego, ¿verdad? Memorables son las maravillas de Dios, y Dios quería que su gente se acordara de estos hechos memorables, este hecho memorable de poder cruzar, ¿verdad?, tierra seca en medio del Jordán. Entonces el monumento de piedras que fue edificado servía como un recordatorio visible de la fidelidad de Dios. También servía como un conmemorativo silencioso al día especial en cual la gente de Dios valientemente puso sus pies en la corriente torrentosa en el principio de cruzar. ¿Te acuerdas que los sacerdotes tuvieron que meterse dentro de la corriente del Jordán? Antes que Dios dividiera las aguas, ¿verdad?, la gente representada por los 12 sacerdotes tuvieron que poner sus pies en esa corriente peligrosa, confidente que su Dios los llevaría a la seguridad del otro lado. Entonces, estas piedras, número 1 en sus bosquejos, en sus repasos de conmemorativos, sirvieron como un recordatorio de una experiencia personal. Lo que habían visto ese día, lo que habían oído ese día y lo que habían sentido ese día, ¿verdad? Entonces, una experiencia que afectó todos los 5 sentidos de su ser en ese momento. Y eso significaba una experiencia personal. Cada persona, cada hombre, cada mujer, cada niño, ¿verdad?, del pueblo de Israel, ¿verdad?, tuvo una experiencia personal ese día, y esas piedras sirvieron como un recordatorio de esa experiencia personal. Pero también esas piedras primeramente sirvieron como un recordatorio a todos presentes, todo lo que habían visto, oído, sentido durante de los días antes de dividir las aguas del Jordán, en el momento de hacerlo y en medio de esa experiencia. Y Dios los anima, es como Dios estuviera diciendo, di tu historia, mantén una memoria clara de lo que Dios hizo por ti. Sigue contando sus historias para que jamás pierdas tu propio sentido de asombro y agradecimiento por lo que Dios hizo en tu vida. ¿Por qué? ¿Verdad? Y es increíble para pensarlo, pero iba a ser muy posible que esta gente iba a olvidarse, y las próximas generaciones iban a olvidar lo que Dios había hecho en este día maravilloso. Ahora, ¿verdad?, cuando terminamos el mensaje la última vez, ¿verdad?, pedí que consideraran conmigo qué tipos de conmemorativos tienes tú en tu vida como creyente. Si eres salvo, si has sido redimido por la sangre de Cristo, si has aceptado al Señor Jesucristo como tu único Salvador y te has arrepentido de tu pecado y has clamado a Él por fe, por la salvación, ¿verdad?, tú deberías tener conmemorativos edificados en tu vida también. Y estar en el proceso de siempre estar edificando conmemorativos
en nuestros corazones. Eso que Dios quiere de nosotros, en vez de establecer y edificar ídolos en nuestros corazones, Dios quiere que más bien edifiquemos en su lugar conmemorativos de la gracia de Dios. ¿Qué tipo de conmemorativo debería el creyente tener? Bueno, punto A, vimos que hay lugares importantes en tu vida que causan memorias específicas de cómo Dios obró en tu vida. Hay lugares, ¿verdad?, en la historia, en tu vida, en tu pasado, ¿verdad?, cuando Dios ha hecho cosas en tu vida, o Dios ha movido tu corazón, o Dios ha contestado oraciones, o Dios te ha llamado a seguirlo en un paso, a hacer algo. Hay lugares físicos, temporales, que sirven como conmemorativos, ¿verdad? Iglesias en muchos casos sirven como conmemorativos para personas que fueron llamados a servir al Señor, ¿verdad?, en el ministerio, como misioneros o pastores, o cuando personas vienen a salvarse, ¿verdad? Primeramente en la salvación. ¿Te puedes acordar de dónde fuiste salvo? ¿Cuál es el lugar físico, temporal, donde tú pusiste tu fe en el Señor Jesucristo? Ese lugar, ¿verdad? Sea esta iglesia o en otro lugar, debería ser un conmemorativo en tu vida, ¿verdad? Donde el Señor tocó tu corazón acerca de algo, donde el Señor obró en tu corazón de tal manera, ¿verdad? Fue en un lugar específico, un lugar físico en la tierra. Lugares importantes causan memorias específicas de cómo Dios obra en nuestras vidas, pero también hay memorias de gente. Y eso es más precioso, yo creo, que ciertos lugares. Lugares son importantes, ¿verdad? Y sirven en esa memoria, pero también hay memorias de gente. Hay gente importante que Dios ha usado en nuestras vidas. ¿Cuáles son las personas en tus vidas que sirven como conmemorativos de la gracia de Dios en tu vida? De la obra de Dios en tu vida, ¿verdad? De oraciones contestadas, de exhortaciones bíblicas necesitadas en algún tiempo de tu vida, consejos, ¿verdad? Aliento, ¿verdad? Hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Sirven como conmemorativos en nuestras vidas. Así debe ser. Los unos por los otros deberíamos ser, ¿verdad?, recordatorios de la gracia de Dios, ¿verdad? Yo quiero ser usado de Dios de esa manera. No ustedes que son cristianos, ¿no quieres que tú seas usado de Dios como un recordatorio de la gracia de Dios, ¿verdad?, en la vida, en tu vida, pero también en la vida de esa persona? Gente sirve con eso. ¿Cuántas veces hemos pensado en las memorias de gente? Hemos dado gracias a Dios por las personas que Dios ha usado en nuestras vidas. Dios usa a otras personas en nuestras vidas. Vamos a hacer esas personas, no como ídolos, ¿verdad?, pero son conmemorativos, recordatorios de la gracia y el poder y el amor de Dios en nuestras vidas. Espero que tú tienes personas así en tu vida. Pero también, punto C, hay memorias de experiencias. Hay memorias de experiencias, a veces agradables, a veces desagradables, ¿verdad?, buenos y malos. Todas las experiencias que nosotros tenemos que creyentes, ¿verdad?, sirven como conmemorativos de la gracia de Dios, la misericordia de Dios, a veces la disciplina necesaria de Dios en nuestras vidas, la obra de Dios contestando oraciones y la mano poderosa de su provisión y cuidado en tu vida. Y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros pudiéramos contar de las experiencias pasadas en nuestras vidas, cómo es que Dios ha obrado en nuestras vidas, a través de las experiencias, lo bueno, así como lo malo, ¿no? Los difíciles, los tristes en nuestras vidas, ¿verdad? Esas cosas sirven como memorias y conmemorativos de la mano de Dios y el cuidado de Dios y el amor de Dios y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Experiencias, memorias, experiencias son muy, muy poderosas, porque hay cosas en nuestras vidas que de verdad son inolvidables. Hay buenas cosas que son inolvidables en nuestras vidas, buenas experiencias. También hay malas experiencias que hemos pasado, que para nosotros están grabados en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero sabes que
Todos deberían servir como memorias y conmemorativos de la gracia y el cuidado y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿tienes esos tipos de conmemorativos en tu vida? Lugares importantes, gente importante que Dios ha usado en tu vida, memorias, experiencias, ¿verdad? Agradables así como los desagradables. El punto es que Dios sabe cómo pensamos. Así, y eso es la razón por cual Él instruye a Josué en capítulo 4 a edificar un conmemorativo, para que cada vez que los israelitas lo vieran, que se acordarían que habían cruzado el Jordán de manera milagrosamente, no porque de su propia habilidad o su fuerza o su bondad, o que eran una gente especial, sino porque de la misericordia de Dios. Sino porque de Dios. Dios es la única razón porque esta gente pudo cruzar el Jordán ese día, en esos momentos. Entonces les animo que pasen tiempo pensando por sus conmemorativos este día y que dejes que les traiga más cerca a Dios, ¿verdad? Eso es el punto. Dios quiere que nos acerquemos a Él a través de esos conmemorativos, ¿verdad? Que tengamos ese asombro de Él de nuevo y que nos recordemos de la fidelidad de Dios. Pero también, número 3, las piedras de conmemorativos sirvieron como la base de compartir su fe con sus hijos. Específicamente en este texto vemos, ¿verdad? La base de compartir su fe con sus hijos, pero podemos ampliar esta aplicación más a nuestra familia, a nuestros familiares, compañeros de trabajo, queridos, vecinos, para que fuera un testimonio personal a personas. Aquí en ese texto, a los hijos. En versículos 6 y 7 lo menciona y también otra vez, lo menciona 2 veces, 6 y 7 y después versículo 21 a 23. Entonces eso nos dice que eso fue algo muy importante para Dios, que eso sirviera como una base de compartir su fe específicamente con sus hijos, la próxima generación que iba a llevar adelante, ¿verdad? Las experiencias que ellos mismos experimentaron en su niñez, en su juventud, para que ellos mismos no se olvidaran de la gracia y el poder del Señor. Entonces, en 2 lugares en este capítulo, los padres son recordados, retados de su responsabilidad por la comunicación de la palabra de Dios y su llamada a sus hijos, generación a la próxima generación, ¿verdad? Y nosotros deberíamos estar haciendo eso también. Nosotros que somos padres y cuando Dios te da el privilegio de ser un padre un día, ¿verdad? Espero que tú también uses estas experiencias en tu vida, ¿verdad? Que tú hables de la gente importante, ¿verdad? De la fe en tu vida, de los lugares importantes donde Dios, ¿verdad? Obró en tu corazón. Todo eso sirve para poder compartir eso con la próxima generación, nuestros hijos, nuestros hijos. Y otra vez en versos 21 a 23 vemos eso, ¿verdad? Dios nos reta. Y como con otros conmemorativos en el Antiguo Testamento, la intención fue alcanzar investigaciones, especialmente de las generaciones futuras, porque dice que cuando ellos pregunten, es interesante que Dios, ¿verdad?, asume que los niños, la próxima generación, iban a preguntar. Él solo dice, bueno, tus niños te van a preguntar, te va a venir el día cuando tus hijos te van a preguntar para qué sirven estas piedras, qué es el significado, y solo eso, no solo eso, pero ¿por qué me debe importar a mí? ¿Por qué me debe importar? ¿Sabes qué, papá? Eso fue bueno para su generación y tu día, pero ¿por qué me debe importar tu Dios? ¿Por qué debería ser yo su fe, mi propia fe? ¿Por qué yo debo importarme de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y nuestros hijos piensan así. Y si creemos que no piensan así, ¿verdad?, estamos bien equivocados, porque ellos también, como nosotros, ¿verdad?, son pecadores y van a cuestionar así como nosotros hemos cuestionado. Entonces Dios dice, mira, ¿sabes por qué estos conmemorativos te van a ayudar? Es nunca más que una generación fuera de la extinción.
Ahora, yo no sé si eso es verdad, no, pero muchos creen que el cristianismo es más o menos una generación afuera de no existir más. Entonces, ¿verdad? Puede ser, no lo deberíamos de dudar, porque sabemos del pecado del hombre, ¿verdad? Y si este país y este mundo sigue su camino, es muy posible que será evidencia de esta verdad. Pero la advertencia de Dios a Israel fue de no dejar que el ambiente de una sociedad pagana que los rodeaba dictara sus valores. Y eso fue la preocupación de Dios, porque Él estableció sus hijos, ellos van a crecer, ¿verdad?, en un lugar pagano, en un ambiente pagano. Ustedes van a tener que tratar con una sociedad, una cultura pagana. Y tus hijos van a crecer ahí y va a ser tu responsabilidad de inculcar a tus hijos con la verdad de Dios. Y ellos te van a preguntar, ¿y esas piedras para qué sirven? Porque yo veo esto, veo que mi amigo ha edificado esto en su vida, ¿y por qué esas piedras me deberían importarme? Y Dios dice, van a ser importantes para comunicar. Tú vas a contar lo que yo hice por ustedes para que tus hijos sepan también. Pero número 4, las piedras conmemorativas sirvieron como una señal a un mundo perdido. En versículo 24, miren lo que dice, el último versículo, dice, para que todos los pueblos de la tierra, todo el mundo sepa que Él es el único Dios viviente, ¿verdad? Es lo que Dios desea. Dios desea que todos sepan eso y que lo acepten. Eso es el deseo de Dios. Y la travesía del Jordán no era un evento grande solo para Israel. Y Dios quería que ellos supieran eso. Que, mira, esto es evento, aunque ustedes están experimentando y beneficiando de este evento, yo tengo, ¿verdad?, planes más grandes que solo para ustedes. Yo quiero que todo el mundo, que todos los pueblos de la tierra conozcan porque de este evento, con estas piedras, mi mano poderosa, y para que me teman a mí. Entonces, no solo un tiempo de recordar lo que Dios había hecho, sino, pero también, punto B, fue un tiempo de renovar el compromiso personal. Y eso es muy interesante. Voy a la próxima foto también. Y aquí es interesante, mira que en versículo 9, lo que pasa aquí es un cambio, bueno, es un detalle que es muy interesante en este texto, porque si no estás poniendo buena atención en la lectura, lo puedes perder. Es un detalle muy pasajero en el narrativo, en la corriente del narrativo, pero es uno que no podemos perder. Miren lo que pasa en el versículo 9. Josué también, él mismo, levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Entonces, la necesidad de él mismo hacer lo mismo personalmente, de él mismo buscar 12 piedras largas y pesadas, y él mismo llevarlas y edificar, ¿verdad?, un conmemorativo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, fue un tiempo para renovar un compromiso personal. Esto fue muy personal para Josué. Eso es lo que deberíamos agarrar de este texto. ¿Okay? Josué en ese momento se dio cuenta, ¿sabes qué? Esto no es solo para los hombres y para los demás, pero eso es para mí también. Este evento es tan grande y este significado es tan grande en mi vida que Josué fue sobrellevado con la necesidad de adorar a su Dios de manera personal. Y dice, ¿sabes qué? Yo mismo quiero edificar un conmemorativo a mi Dios por lo que Dios ha hecho por mí. Fue un tiempo de renovar el compromiso personal. Y parece que mientras los hombres llevaron sus piedras al lugar que Josué aquí personalmente recogió otras 12 piedras y edificó su propio conmemorativo en el centro del lecho del río. Porque te acuerdas que las otras piedras fueron llevadas a la orilla para edificar el conmemorativo en la tierra de Canaán. Pero el texto dice aquí que Josué edificó su propio conmemorativo en el lecho
del río. Fue algo personal, un hecho personal de que adoración. Esto fue Josué adorando a su Dios en medio de este gran evento. Y para Josué esto fue un hecho muy personal. Y también representó un momento muy importante en su compromiso personal a Dios. Fue muy público y Josué estaba demostrando a todo el pueblo, ¿sabes qué? Si yo estoy comprometido a ustedes como su líder y su siervo, así como vosotros, ¿sabes qué? Yo estoy más comprometido a mi Dios. Estoy comprometido a ustedes porque estoy comprometido a mi Dios. Y Josué quería públicamente demostrar esto, y qué manera más dramática, más profunda de hacer su propio conmemorativo, con sus propias piedras, con sus propias manos. No solo fue un tiempo para el pueblo, pero fue un tiempo de renovar un compromiso personal. ¿Sabes qué? Los conmemorativos, los lugares, la gente en nuestra vida, las experiencias que nosotros pasamos, nos debería llevar a nosotros a que adorar a nuestro Dios y también de renovar nuestra relación con nuestro Señor siempre, ¿verdad? Es algo personal para nosotros, es algo personal y debería ser así. Pero no solo fue un tiempo para renovar compromiso personal, sino también, punto C, fue un tiempo para alejarse de las derrotas anteriores. En el versículo 19 y 20, miren lo que el Señor dice, otra vez para repasar esos textos. Miren, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Eso es muy significante, porque ya han cruzado del Jordán. ¿Y dónde están acampando? ¿Verdad? En la tierra prometida, en la orilla. Y puedes ver la foto detrás de mí, más o menos cómo se veía y cómo se ve ese lugar. Y acamparon en Gilgal al lado oriental, del otro lado de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, las primeras 12 piedras, ¿verdad? Y habló a los hijos de Israel y dijeron, cuando mañana preguntaron a vuestros hijos, ¿verdad? Entonces, esto fue un tiempo para alejarse de derrotas anteriores. Y eso es muy importante. Y hay algunos otros detalles aquí, que para nosotros son muy pasajeros, pero tienen significado importante. Es importante y notable que esto sucedió el mes. ¿Por qué dice aquí el texto? ¿Qué es la importancia de la fecha? El día 10 del mes primero. ¿Qué importa? Pues tiene mucha importancia. Porque este evento, esta cruzada del Jordán, sucedió en el 10º día del primer mes, porque marcaba exactamente 40 años al día que Israel había salido de Egipto. Fue el aniversario 40 de la salida de la esclavitud de Egipto, de la gente de Israel. Eso no fue coincidencia, ¿no? Eso es porque tenemos la fecha, y para nosotros la fecha, pues ¿qué importa si es el día 10 o el día 11, en qué mes? No importa, ¿verdad? Pero sí importaba. Sí importaba. Porque Dios lo sabía y la gente lo sabía. Y eso es porque el texto nos cuenta. Marcaba exactamente 40 años al día que Israel había salido de Egipto. Ahora, Gilgal, esa palabra significa el reproche ha sido removido. Y José, puedes seguir adelante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos, pues qué importa Gilgal, ¿verdad? Es otro nombre de otro lugar? Pero no. Ese lugar, detrás de mí, en esa foto, la palabra, el nombre significa el reproche ha sido removido. ¿Qué significado importante? Entonces, cuando la gente, sus pies tocaron esa tierra firme, significaba para ellos que su reproche, los fracasos, la derrota de años y años atrás, completamente borrado en ese momento. Un comienzo nuevo, un comienzo fresco para la gente de Dios. 40 años de fracaso y derrota espiritual, y derrota tras derrota, y desobediencia, y disciplina, y castigo, y tragedia.
En ese momento, en ese lugar, borrados. Dios estuvo diciendo, ¿sabes qué? De este momento adelante, comienzo limpio, un clean slate, como decimos en inglés, ¿verdad? A fresh start. Vámonos. Vámonos, gente, dijo Dios. ¿Verdad? Lo marcamos con este aniversario, ya 40 años, eso es un comienzo nuevo, un día nuevo, ¿verdad? El amanecer nuevo para esta generación. Era ahora el amanecer de un comienzo grande y nuevo en la tierra. Y los días de fracasar al responder a Moisés se habían terminado, los días de murmurar continuamente se habían terminado, los días de andar en vueltas y en vueltas por el desierto se habían ya, en este momento, todo eso borrado, olvidado. Y número 2, ahora Israel era una gente con un sentido nuevo y poderoso de propósito. Qué bendición, determinado para tomar territorio nuevo con Dios. ¿Verdad? Qué bendición de ver eso en este texto. Y la aplicación para nosotros. Igualmente, para el creyente hoy deberíamos poder mirar atrás y ver esas ocasiones grandes, cuáles son notables como tiempos en cual Dios ha cambiado nuestro camino y nuestras vidas y nos da nueva esperanza y un sentido nuevo de propósito. ¿Y sabes qué? Para el creyente, cada día es que un comienzo nuevo. Las derrotas espirituales de ayer están en el pasado. Los fracasos de la semana pasada. Confesado a Dios, traído al frente de Dios, borrados o olvidados. Cada día para el creyente es un comienzo nuevo. ¿Has fracasado el Señor ayer, aún este día, la semana pasada? Claro que sí, todos nosotros, ¿cuántas veces? Pero cada día para el creyente, ¿verdad? Porque de la salida, lo que ha pasado la semana pasada, a pesar de mi propia infidelidad, Dios, gracias por un comienzo nuevo contigo este día. Gracias, Dios, por un día de vida nueva y de poder empezar de nuevo, Señor. De confesar mis pecados, de confesar mis fracasos y otra vez seguir adelante con fe valiente para entregarme totalmente a Dios. Y cada día para salir al desconocer tu vida, con la gente que Dios trae en tu vida, que las experiencias que Dios trae en nuestras vidas, lo bueno y lo malo, ¿verdad? La gente buena, la gente difícil, no importante, Dios está usando todo y Dios quiere que edifiquemos conmemorativos personales en nuestras vidas para que adoremos a Él y nos acerquemos a Él. Vamos a orar. Gracias, Dios, por las lecciones de este texto, Señor. Gracias por la palabra de Dios animarte en nuestras vidas hoy. Oh, Señor, te pido que nos ayudes, Señor, para aprender y aplicar las lecciones de este día que hemos aprendido, Señor. Oh, Señor, gracias por cada día que es un día nuevo para el creyente, pero también para el incrédulo. Sabemos que cada día que el incrédulo, la persona fuera de la gracia de Dios, abre sus ojos y tiene vida y puede levantarse de su cama y puede andar en su camino del día. Sabemos que ese día, Señor, es una oportunidad